Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia épica, de las que marcan un antes y un después. El libro de Josué. Tenemos delante un comentario que desmenuza cada detalle, y vamos a intentar sacar el oro. ¿Cómo se pasa el testigo de un líder de la talla de Moisés? ¿Cómo se conquista una tierra a base de fe, estrategia y, algún que otro milagro de los que quitan el hipo? Y sobre todo, ¿cómo se forja la identidad de un pueblo en el proceso? Es que esa es la clave. Este texto es mucho más que una crónica militar. Es el relato fundacional de Israel en su tierra. Cada paso, desde cruzar un río que parece infranqueable hasta el reparto de las parcelas, está cargado de un simbolismo y unas lecciones brutales sobre liderazgo, fe y las consecuencias, tanto buenas como malas, de las decisiones que se toman. Vamos a ver que nada es casual. Pues arranquemos por el principio, que es un momento delicadísimo. Moisés, el gran libertador, ha muerto. El texto lo llama siervo de Jehová, un título con un peso enorme. Y de repente el foco se pone en Josué. ¿Cómo se gestiona esa transición? Es un momento de vértigo, pero fíjate, aquí la fuente nos da la primera clave para entender todo el libro. Y es algo que a menudo pasamos por alto. No es un detalle menor. El nombre original de Josué era Oseas, que significa salvación, pero se le cambia el nombre a Jehoshua, Josué, que es Jehová es salvación. O sea, es una declaración de intenciones desde el minuto 1. Exacto. Es como poner el titular de la historia antes de que empiece. Nos está diciendo, ojo, el protagonista aquí no es el general, es el poder de Dios actuando a través de él. La promesa divina es clara. Te doy la tierra, te doy la victoria. Pero pone una condición que va a ser el estribillo de todo el libro: obediencia total y sin fisuras a la ley. No se trata de ser el mejor estratega, sino el más fiel. Entendido. La autoridad de Josué no viene de su carisma ni de su currículum militar, sino de su sumisión a esa ley. Y su primera decisión no es lanzar un ataque frontal, sino enviar espías a Jericó. Ahí es donde entra en escena un personaje absolutamente inesperado: Rahab. Un personaje fascinante. El comentario es claro al respecto. Aunque ha habido debate sobre si era una posadera, la interpretación más sólida, basada en el uso de la palabra en otros textos bíblicos y en el Nuevo Testamento, es que era una ramera. Y su casa, probablemente adosada a la propia muralla de la ciudad, era el lugar perfecto para pasar desapercibido. Pero lo que la hace crucial no es su profesión, sino su lucidez. ¿Su lucidez? Sí, su fe es una fe informada. Ella les dice a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el terror vuestro ha caído sobre nosotros. No es una intuición, es una conclusión. Ha oído las historias de lo que pasó en Egipto, de las victorias contra los reyes al otro lado del Jordán, y ha conectado los puntos. Mientras sus compatriotas están paralizados por el miedo, ella toma una decisión radical basada en la evidencia que tiene. Vuestro Dios es el Dios verdadero en los cielos y en la tierra. Y el pacto que sella con ellos es increíblemente visual, casi cinematográfico. El cordón rojo en la ventana. Totalmente. Ese cordón de grana es mucho más que una simple señal. La fuente lo conecta directamente con la Pascua en Egipto, con la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Es un símbolo de salvación por la fe en medio de la destrucción inminente. Es la garantía de que, cuando el juicio caiga sobre Jericó, su casa será un arca de seguridad para ella y para toda su familia. Es un acto de fe con consecuencias muy tangibles. Una vez que los espías vuelven, el pueblo se pone en marcha. Y se encuentran con su primer gran obstáculo natural: el río Jordán. Y el texto se esfuerza en dejarnos claro que no era un riachuelo que se pudiera vadear fácilmente. Que va, en absoluto. El relato es muy preciso. Dice que esto ocurrió en el tiempo de la siega, que sería por abril o mayo. Es la época del deshielo en las montañas del Líbano, y el Jordán no solo iba lleno, sino que estaba desbordado por todas sus riberas. Era una barrera de agua torrencial, ancha e infranqueable. Y entonces ocurre el milagro. Y de nuevo, la especificidad es asombrosa. En el momento en que los pies de los sacerdotes que portan el arca del pacto tocan el borde del agua, la corriente se detiene. Pero no es que se forme una presa invisible justo delante de ellos. El texto dice que las aguas se pararon como en un montón bien lejos, y especifica dónde: junto a una ciudad llamada Adam, que los arqueólogos sitúan a unos 50 kilómetros río arriba.
50 kilómetros. La escala es descomunal. Exacto. Imagina la escena. No es un truco local, es un evento geográfico masivo que deja seco el lecho del río a lo largo de kilómetros. Y Josué quiere que ese recuerdo sea imborrable. Por eso no se conforma con cruzar y ya está. Aquí es donde entran las piedras del memorial, ¿verdad? 2 memoriales, de hecho. Primero, ordena a 12 hombres, uno por tribu, que cojan 12 piedras enormes del mismísimo lecho seco del río, del lugar donde están parados los sacerdotes, y que las lleven al primer campamento, en Gilgal. La idea es construir un monumento que provoque preguntas. Que cuando los niños en el futuro pregunten qué narices hacen estas piedras de río aquí, los padres puedan contar la historia. Pero además hace algo más. Levanta otro monumento de 12 piedras en medio del Jordán, en el punto exacto donde estuvo el arca. Ese quedaría cubierto por el agua, como un testimonio secreto, un recordatorio de que el milagro ocurrió allí mismo. Una vez cruzado el Jordán y con el campamento en Gilgal, tienen su primer gran objetivo justo delante, la imponente ciudad de Jericó. Y la forma en que la abordan es, para mí, una de las cosas más desconcertantes y fascinantes del libro. Es que es una lección de fe llevada al extremo. Cualquier general habría empezado a construir rampas, arietes, torres de asedio. El plan divino es dar un paseo, una procesión en silencio durante 6 días, una vuelta a la ciudad cada día, con los sacerdotes tocando cuernos de carnero y el arca del pacto abriendo camino. Es una guerra psicológica, una prueba de paciencia y obediencia para Israel, y seguro que un espectáculo desconcertante para la gente de Jericó, que los vería desde las murallas. ¿Y el séptimo día? Todo se acelera. El séptimo día es el clímax, 7 vueltas a la ciudad, y al final de la séptima, a la señal de Josué, el pueblo, que ha estado en silencio durante una semana, prorrumpe en un grito unánime, y las murallas se vienen abajo. El texto dice que el muro se derrumbó, permitiendo que cada hombre entrara directo hacia adelante. Es la victoria por la fe en su máxima expresión. Pero la victoria viene con una orden terrible. Aquí el texto usa una palabra muy fuerte, anatema. Para un lector moderno, la idea de destruir todo, hombres, mujeres, niños, animales, es brutal. ¿Cómo nos ayuda la fuente a entender el contexto de este mandato tan radical? No es solo una táctica militar, ¿verdad? No, en absoluto. Es un concepto teológico muy complejo llamado cherem, o anatema. Jericó es la primicia de la conquista, la primera ciudad. Como tal, es una ofrenda consagrada enteramente a Dios. No es un botín de guerra para enriquecer a los soldados. Todo lo que tiene vida debe ser destruido como un acto de juicio divino contra una cultura que, según el relato, estaba profundamente corrompida. Y los objetos de valor, el oro, la plata, el bronce, se consagran para el tesoro del santuario. Es una forma de decir, esta victoria no es nuestra, es de Dios, y todo le pertenece a Él. La única excepción, por supuesto, es Rahab y su familia, cumpliendo el pacto. Esta victoria en Jericó es tan absoluta, tan milagrosa, que te imaginas que el pueblo se sentiría invencible. Y es precisamente en esa cumbre de confianza donde la narrativa nos da un golpe de realidad tremendo. La siguiente parada es una ciudad pequeña, Ai, que en teoría debería ser un paseo militar, pero ocurre todo lo contrario. Exacta. El contraste es deliberado y brutal. Los espías que van a Hai vuelven con un exceso de confianza. No fatigue a todo el pueblo, suban como 2.000 o 3.000 hombres. Subestiman al enemigo y el resultado es una derrota humillante. Mueren 36 israelitas y el efecto moral es devastador. El texto dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Josué está desesperado, se postra ante el arca y básicamente le pregunta a Dios qué ha salido mal. Y la respuesta es una bomba. El problema no está fuera, en el ejército enemigo, está dentro del campamento. Esa es la lección. Dios le dice, Israel ha pecado. La derrota no es por debilidad militar, ni por un error táctico, es por una brecha espiritual. Alguien ha violado el anatema, ha tomado de lo que estaba consagrado a la destrucción, y hasta que ese pecado no se purgue, la presencia y el favor de Dios no volverán al campamento. O sea que el fallo de un solo hombre compromete a toda la nación. Es una idea de responsabilidad colectiva muy potente. Muy potente, sí. Y el proceso para encontrar al culpable es solemne y metódico. Se echan suertes, primero por tribu, luego por clan, por familia, hasta que el cerco se cierra sobre un hombre. Acán, de la tribu de Judá. Y él confiesa, vio entre el botín un manto babilónico muy bueno,
200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos. Lo codició y lo escondió bajo tierra en su tienda. Y el castigo es público y ejemplar. Es durísimo. Llevan a Acán, a su familia, sus posesiones y el botín robado al valle, que a partir de entonces se llamará Acor, que significa turbación o dificultad. Y todo Israel los apedrea y los quema. Es un acto de purga terrible, diseñado para eliminar el anatema de en medio del pueblo y restaurar la santidad del campamento. Una vez hecho esto, Dios le dice a Josué: ahora sí, vuelve a Jai. Pero esta vez la estrategia es diferente. Completamente. Ahora Dios le da una táctica militar clásica, la emboscada. Josué divide sus fuerzas. Un grupo principal finge un ataque y una huida, como la primera vez. Los hombres de Ai, envalentonados, salen en tromba de la ciudad para perseguirlos, dejándola desprotegida. Mientras tanto, un destacamento de miles de hombres que se había escondido durante la noche detrás de la ciudad entra, la toma y le prende fuego. La señal para el ejército principal es ver el humo. La lección es doble. La obediencia a Dios es lo primero, pero eso no excluye el uso de la prudencia y la estrategia militar inteligente. Fe y obras, por así decirlo. Con el sur bajo control, podrías pensar que el camino está despejado, pero el norte presenta un desafío completamente diferente, y aquí es donde la tecnología militar entra en juego de una forma que no habíamos visto hasta ahora. Efectivamente, tras estas primeras victorias, la noticia corre como la pólvora y se forman coaliciones para frenar a Israel. La primera en el sur está liderada por 5 reyes amorreos que se unen para atacar a la ciudad de Gabaón, que había hecho un pacto de paz con Josué. Josué responde con una marcha forzada durante toda la noche para caer sobre ellos por sorpresa. Y aquí de nuevo la intervención divina es directa y espectacular. 2 intervenciones, de hecho. La primera es una tormenta de granizo, pero no una granizada cualquiera. El texto dice que cayeron grandes piedras del cielo sobre el ejército enemigo en su huida, y que murieron más por el granizo que por la espada de los israelitas. Y luego llega el momento más famoso de esta batalla, y quizá de todo el libro: el sol que se detiene en el cielo. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Aquí es donde la mayoría de la gente se queda con la imagen de la tierra frenando en seco, pero la fuente propone algo mucho más sutil y, sinceramente, más fascinante. La idea de que este pasaje es en realidad una cita de un texto poético, el libro de Jaser, un antiguo libro de cantos y poemas nacionales que se ha perdido. Una cita poética, como si en una crónica de guerra de hoy se citara un verso de un poema épico. Exactamente. Y eso cambia las reglas del juego interpretativo. Si es poesía, el lenguaje es figurado, no un informe científico. La explicación que se propone no es que el planeta detuviera su rotación, lo que tendría consecuencias cataclísmicas, sino que la luz del día se prolongó de forma milagrosa, quizás a través de un fenómeno de refracción atmosférica sobrenatural que permitió que el Sol y la Luna permanecieran visibles más allá de lo normal, dándoles las horas de luz que necesitaban para culminar la victoria. Entiendo esa interpretación poética y tiene mucho sentido, pero ¿no se corre el riesgo de quitarle fuerza al milagro? Hay debate en la fuente sobre si esta explicación más racional diluye la intervención divina directa que el texto parece querer transmitir. Es una pregunta muy pertinente, pero la fuente argumenta que no le resta ni un ápice de poder al milagro, simplemente lo enfoca de otra manera. El milagro no es necesariamente la alteración de la mecánica celeste, sino el control soberano de Dios sobre la luz y el tiempo para cumplir su propósito. Sigue siendo un evento único en la historia, como el propio texto recalca. Nunca hubo un día como aquel. Es una lección sobre cómo leer textos antiguos. A veces la verdad más profunda no está en la literalidad más estricta, sino en la poesía que intenta describir lo indescriptible. Muy interesante. Con el sur dominado, la atención se vuelve hacia el norte. Y el desafío es aún mayor. Se forma una confederación masiva de reyes del norte, liderada por Javín, rey de Hazor. Y esta gente trae la artillería pesada de la época, caballos y carros en gran número. Los carros de guerra, con ruedas de hierro, eran el arma definitiva en las llanuras, el equivalente a los tanques modernos. Eran un factor de terror psicológico y de superioridad militar evidente. Y sin embargo, la orden de Dios es de nuevo contraintuitiva. Totalmente. Dios le dice a Josué que no tenga miedo, que los va a entregar en sus manos.
y le da una orden muy específica para después de la victoria. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Es decir, cortar los tendones de las patas traseras de los caballos para inutilizarlos para la guerra y destruir los carros. El objetivo era clarísimo: evitar la tentación, que Israel no empezara a confiar en la tecnología militar capturada, en la fuerza de los caballos y los carros, en lugar del poder de Dios que les había dado la victoria. Su confianza debía permanecer anclada en lo divino, no en lo material. Terminadas las grandes campañas, llega el momento logístico y administrativo: repartir la tierra. Un proceso que podría haber generado envidias y conflictos sin fin. ¿Cómo se organiza? Y hace de una manera que busca precisamente evitar esos conflictos, echando suertes. El reparto se centraliza en Silo, que se había convertido en el centro religioso porque allí estaba el tabernáculo. El uso de las suertes se entendía como una forma de dejar la decisión final en manos de Dios. No era el azar, era la providencia divina la que asignaba cada territorio, reconociendo que la tierra, en última instancia, le pertenecía a él. Así se cortaban de raíz las disputas por favoritismos o por el poder de una tribu sobre otra. Y en medio de este proceso tan formal y casi burocrático, hay un momento increíblemente personal y emotivo: el de Caleb. Es un momento brutal, de los que ponen la piel de gallina. Caleb se acerca a Josué. Han pasado 45 años desde que ellos dos, y solo ellos dos, volvieron de espiar la tierra con un informe de fe, animando al pueblo a entrar. Como recompensa, a Caleb se le hizo una promesa: la tierra que pisara sería suya. Ahora, con 85 años, se planta delante de su viejo compañero de armas y le dice: «Dame este monte del que me hablaron». Con 85 años. ¿Y no pide una llanura fértil y tranquila? No, pide Hebrón, una región montañosa que era la fortaleza de los anaceos, los descendientes de los gigantes que habían aterrorizado a los otros 10 espías. Y lo dice con una confianza que desarma: tengo la misma fuerza que tenía entonces. Si Jehová está conmigo, los echaré. Es la encarnación de la fe perseverante, una promesa recibida en su juventud que alimenta su vigor en la vejez. Y Josué, conmovido, le bendice y le da Hebrón. Es una historia preciosa dentro de la gran historia. Hemos hecho un recorrido intenso, desde la preparación de Josué pasando por batallas milagrosas y derrotas dolorosas hasta el reparto de la tierra. Si tuviéramos que destilarlo, parece que el relato martilla constantemente la misma idea. La obediencia a Dios es la clave de la victoria, y la desobediencia, por pequeña que sea, lleva al fracaso. Sin duda. Y el gran broche final, el legado de Josué, se resume en su último discurso en Siquem. Reúne a todas las tribus y les hace un repaso de su historia, desde sus antepasados que adoraban a otros dioses al otro lado del Éufrates hasta ese preciso instante. No da nada por sentado. Y entonces les lanza el gran desafío, la elección fundamental: escogeos hoy a quien sirváis. No asume que por ser israelitas ya tienen la lealtad asegurada. Es una decisión que deben tomar conscientemente. Y él deja muy clara su propia postura. Es tajante, una de las declaraciones de fe más famosas de la historia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es su testamento vital. Y el pueblo, inspirado por su líder, responde al unísono, renovando el pacto. Josué sella ese momento escribiendo las palabras en el libro de la ley y levantando una gran piedra como testigo perpetuo de esa promesa. El libro termina con la muerte de Josué y una frase que suena muy optimista: «Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué». Sin embargo, a lo largo de todo el libro se nos ha recordado que aún quedaban focos de resistencia, territorios por conquistar y pueblos cananeos viviendo entre ellos. Esto me deja con una pregunta para darle vueltas. ¿Fue la conquista un evento que se completó y cerró con Josué? ¿O más bien el inicio de un proceso que nunca termina del todo? ¿Es la fidelidad un legado que se hereda automáticamente, como un terreno? ¿O es más bien un desafío que cada nueva generación debe afrontar para poseer de verdad su herencia?